Primero, cogemos un juego de mesa clásico de esos que tienen marca registrada y todo. Le echamos una pizca de locura cósmica Made in Cthulhu. Sumamos un par de autores con talento, pero de los buenos, de los que sabes que te pueden hacer cosas grandes. Para darle textura, le incorporaremos unas miniaturas espectaculares, de esas que hacen que se te caiga la baba. Y le echaremos una generosa cucharada de promesas, hechas por un tipo con mucha labia. Todo esto lo mezclaremos en una olla a presión de la marca Kickstarter, lo dejamos cocer un tiempo y listo. Ante vosotros tenéis un delicioso juego servido directamente a la mesa para más de 2.200 mecenas que pusieron su dinero esperando su copia del The Doom Take Came to Atlantic City, o sea, la perdición que llegó a Atlantic City. ¿Y qué podría salir mal de la mezcla de todo esto? Nada, ¿verdad? ¿Verdad? La historia de los juegos de mesa. En el año 2010, los juegos de mesa estaban empezando lo que podría llamarse una nueva época dorada. Títulos aparecidos a principios del siglo como el Carcassonne, el Munchkin, el Aventurero Saltadén o el Pandemic hizo que mucha gente descubriera que los juegos eran mucho más que un Monopoly o un quién es quién. Y algunos que quisieron adentrarse más e interesarse por el mundillo descubrieron títulos como el Alta Tensión, el Twilight Strike, el Battlestar Galactica y especialmente el Arkham Horror segunda edición. Junto con estos llegaron autores a los que con el tiempo empezaron a ser reconocidos como estrellas del rock dentro del sector. Estos podían ser Richard Linus, Matt Leacock o Uwe Rosenberg. Y ver nuevas editoriales que surgían para apostar dentro del mundillo iban en aumento. Una de estas fue Z-Man Games, que aunque había sido formada en el 1999 para traer de vuelta a la publicación el juego de cartas coleccionable Shadow Fist, fue cuando lanzaron el Pandemic en 2008 o distribuir en Estados Unidos un tipo de juego como eran los Eurogamers en un país que suele repudiarlos y que consiguieron que fueran un auténtico éxito títulos como Agrícola o Carcassonne, que puso a esta empresa como un referente dentro del sector. Y claro, en cuanto alguien con cierto talento se acercaba a ellos, ¿cómo no iban a escucharles? Y una de estas personas fue Keith Baker. Keith era un trabajador de la empresa de juegos Atlas Games, y su escenario de campaña de Dungeons & Dragons Eberron, aparecido en el 2004, fue elegido como el ganador entre las 11.000 presentaciones para la búsqueda de escenarios del juego que habían hecho desde Wizard of the Coast. Estando en Atlas, desarrolló en 2005 el juego de cartas Glom, un juego de 2 a 4 jugadores donde asumes el control del destino de una excéntrica familia de inadaptados y cuyo objetivo es hacer que tus personajes sufran las mayores tragedias posibles antes de pasar el merecido respiro de la muerte. El juego se llevó el Origins Awards al juego de cartas tradicional del año 2005 y desde su salida han aparecido muchas expansiones y multitud de versiones diferentes. Una de las personas que estuvieron con Keith en el proyecto fue Lee Moyer, que se encargó de los dibujos en alguna de las cartas. Lee y Keith tuvieron muy buena química, puesto que aparte de los juegos de mesa, los dos compartían aficiones por la temática fantástica y especialmente por todo el mundo de Lovecraft. Keith, aparte de este juego, continuó trabajando en los escenarios de rol y algún que otro trabajillo que le surgía, como fue diseñar un escenario para el juego del Destiny. Pero era el Glom el que más tiempo le consumía, puesto que las expansiones y versiones que salieron buscando hacer dinero eran un constante. Una de estas fue la titulada Cthulhu Glom, donde el juego se trasladaría a los mundos imaginados por el bueno, entre comillas, de Lovecraft. En 2010, estando diseñando es cuando le surge la idea de llevar los mundos de los primigenios a otros títulos archiconocidos de juegos de mesa, y en especial cómo le sentaría al Monopoly que por sus calles se pasearán los señores Nyarlathotep o Cthulhu, y que en lugar de dedicarse a construir casas, fuera destruyéndolas
con idea de traer el apocalipsis a la ciudad. Y ya puestos, qué mejor que Atlantic City, que era la ciudad donde se desarrollaba el Monopoly original, para llevar toda esta acción. Y tomando como base esta premisa, comienza a trabajar en lo que sería un juego de mesa que parodiaba al clásico Monopoly. O sea, sé que el tío quería hacer el agárralo como puedas de los juegos de mesa. Cierto día coincide con Lee Moyer y le comenta esta idea. Y a Lee le encanta, hasta tal punto que no solo se ofrece para ayudarle con las ilustraciones, sino que incluso Lee va a poder ayudar con todo el tema de la ambientación. Poco a poco entre los dos fueron dándole forma al juego, Keith centrándose más en las reglas. A los primigenios les dio un poder único. Las cartas de suerte y cajas de comunidad tan conocidas del Monopoly se sustituyeron por destino y magia, que introducirían eventos aleatorios, hechizos y efectos cósmicos, y todo esto con referencias a los mundos de Cthulhu y que te permitirían obtener sectarios que te ayudarían a sumar puntos para el resultado final del juego. También habrían los portales por donde los jugadores podrían moverse más rápido y activar esos poderes oscuros únicos de cada uno de los primigenios. Para cada uno de estos se hizo una tarjeta que se usaría para el control de los jugadores. En ella habría un primigenio dibujado, un contador con el número de dobles que habían salido en ese turno y en el lado derecho el número de portales abiertos. En la zona central estarían el número de casas y sectarios que se habrían obtenido y en la parte inferior las cartas de providencia activas. Como en el Monopoly, sacar un doble era bueno, pero tenía sus riesgos. Aquí, tú cada vez que sacabas un doble en una misma tirada, ibas sumando en uno en el contador y en el caso que sacaras 3 dobles, te tenías que ir al olvido, que básicamente era lo mismo que irte a la cárcel. ¿Y cómo era eso de destruir las casas? Pues fácil, luchando contra otros primigenios que habitaban en las casillas. Por su lado, Lee se encargó de toda la parte del trasfondo y los dibujos de las cartas y del tablero. Diseñó 8 miniaturas que representaban los primigenios de Lovecraft. Quizás los más conocidos eran Nyarlathotep, Cthulhu, Azathoth o Astur. Y aparte de esto también se ingenió de un logo en el que aparecería una mujer rodeada por unos tentáculos, que este iba a ser, por así decirlo, la mascota del juego. Y con todo esto es como nace el The Doom That Came to Atlantic City. Esto es la perdición que llegó a Atlantic City, que ya sabéis que mi inglés es un tanto particular. Con todo el prototipo ya montado, empezaron a ofrecerlo a diferentes editoriales, a ver quién podía estar interesado en lanzar el título. Y buscando fue cuando Z-Man Games se mostraron interesados en este. La idea era que el juego se lanzara para el 2011 con el diseño de Keith Baker, el arte de Lee Mayer y Paul Komoda como escultor de las miniaturas. Pero ese mismo año Z-Man Games fue comprada por Philosophia Editions, una empresa con sede en Montreal que entre varios de sus logros estaba el lanzamiento en Canadá del Catán, el San Juan o el Carcassonne, y con la compra de Z-Man Games pretendían ampliar su mercado. La forma de trabajar de las dos empresas era muy diferente, sobre todo porque los tiempos de producción de los productos de Filosofía eran bastante más largos, y los juegos se alejaban mucho de lo que era el catálogo que se veía en Z-Man. Pero los de Montreal, para tranquilizar a los consumidores, aseguraron que la línea Z-Man continuaría siendo igual y que estos operarían con total normalidad. Pero esto duró muy poco, ya que en nada se anuncia que Z-Man iba a reorganizar su línea editorial y que algunos de los títulos que estaban predichos como futuros lanzamientos se iban a priorizar y en cambio otros se descartarían, y uno de estos descartados fue el The Doom That Came to Atlantic City. Esto supuso un mazazo para Keith y Lee, ya que el juego estaba casi terminado, y si no se lanzaba supondría haber perdido mucho tiempo de desarrollo en algo que nunca vería la luz, y con estas que empiezan a moverse a buscar inversores o editoriales que quisieran apostar por este título tan especial. Y es en este momento cuando se cruza en su camino Eric Chevalier. Eric conoce a Lee y a Keith porque los tres solían moverse en eventos y redes de diseñadores de juegos, y cuando Keith le enseña el juego a Eric, este se queda admirado
y se ofrece en ayudarles para lanzar el título. Aunque Eric no tenía experiencia en publicación de juegos de mesa, comenta sobre la posibilidad de hacer lo que un día hicieron la gente de Clever Mojo Games, y que fue que en el 2010 lanzaron por medio de la plataforma de crowdfunding Kickstarter el proyecto del juego de mesa Aliens Frontier. Por si no lo conocéis, este es un juego de gestión de recursos y desarrollo planetario de 2 a 4 jugadores, ambientado en el espacio, y en su campaña de financiación se tuvo un objetivo de $10.000 para poderlo lanzar, y al finalizar esta consiguieron más de $57.000 en menos de un mes. Eric dijo que veía en esta plataforma de financiación la forma de poder lanzar el juego. Y como al parecer no encontraron ninguna editorial interesada, pues decidieron probar suerte. Para poder abrir una campaña de micromecenazgo era necesario que se formara una empresa, y para ello Eric funda The Forking Path, y el 7 de mayo del 2012 se anuncia en Kickstarter el comienzo de la campaña para poder imprimir el juego. El objetivo que se puso para poder lanzarlo era de $35.000, un importe bastante pequeño teniendo en cuenta todo lo que se prometía que iba a llegar, ya que, según lo que se decía en la publicación de la página del proyecto, el diseño del juego, las ilustraciones y las miniaturas ya estaban listas. Y si tú querías adquirir el título, tenías varias formas de hacerlo. Por $50 te podías llevar una copia del juego. Eso sí, las figuras iban a ser impresas en cartón. Por $75 una copia del juego, pero esta vez con las figuras de Paul Comoda en plástico y una camiseta con el logo del juego. Por $105 tendrías una copia del juego con las figuras de Paul Comoda, pero esta vez en mejor calidad, en peltre. Con $150 tendrías la copia del juego, las figuras de Paul Comoda en peltre y una camiseta con el arte conceptual de un antiguo que tú ibas a elegir. Y además se prometía que no habrían dos camisetas iguales. Con $200 ya tenías el juego, las figuras de peltre de Paul Comoda y un paquete de láminas Lovecraftianas firmadas por Lee Moyer. Y tu nombre saldría como agradecimiento en los créditos del reglamento impreso. Si querías gastarte $250, obtendrías una copia del juego con las figuras de peltre de Paul Comoda, las ilustraciones firmadas de Lee Moyer, pero esta vez montadas en unas cartulinas de mejor calidad, y los agradecimientos impresos en el reglamento. Si tú eras una tienda, podías poner $375 y recibirías 6 juegos con los sets de peltre. Y si ya la locura iba contigo, por $500 podías hacerte con la copia del juego con las piezas de peltre, las láminas artísticas firmadas por Lee Moyer, una camiseta con el logo y un arte conceptual del antiguo que tú ibas a elegir impreso en Incoired sobre un lienzo para poderlo colgar. Y sí, los agradecimientos en las instrucciones. Pero que si tú querías dejarte más dinero, podías, que por $1.000, no solo el juego con todo lo mencionado, sino que además habría un arte personalizado para una carta del rol del primigenio a tu gusto, hecha por el mismísimo Lee Moyer. Pero esto no se ha acabado, no. Por $2.500, vamos, que esto ya era el locurón. Los diseñadores del juego, Keith Baker y Lee Moyer, organizaban una tarde para ti y tu mejor amigo y echarse unas partidas en el mejor restaurante de Portland, Oregón. Y Lee evidentemente diseñaría una carta del rol del gran antiguo personalizable únicamente para ti. Postdata, un saludo a James Bauer, el único Baker que compró esto. Tío, eres mi héroe. Evidentemente el juego presentaba recompensas por si se llegaban a ciertos objetivos. Si el proyecto lograba llegar a los $55.000, se obtendría la expansión de Shadow over Boardwalk, que te daban 16 fichas de tomo que representaban el Necronomicon y se obtendrían cuando se conseguía destruir un hotel. El siguiente Screech Goal era llegar a los $75.000 y entonces se iba a desbloquear la expansión de Gate and Decay, que te daban unas garras de perdición de madera que se obtendría al lanzar un doble en tu tirada de dados. Y la última recompensa era la mejor, por algo el objetivo era alto,
$100.000. Y si se llegaba a esto, todos iban a obtener 3 pegatinas. Eric comenzó a dar visibilidad al juego por redes sociales bajo el título de que esto era el Monopoly de Cthulhu, y tan bien lo hizo que enseguida consiguió captar el interés de la gente, los cuales fueron en trompa a por la campaña. Las publicaciones dentro de Kickstarter eran continuas. El 8 de mayo, Eric Chevalier, hablando por nombres de The Forking Path, hace una publicación diciendo que para los patrocinadores de los $50 iban a recibir el juego con las miniaturas de plástico en lugar de las de cartón. La cuestión era que todos quedaran contentos. Y si tú eras de los que había pagado $75, que no te preocuparas, que ibas a obtener las miniaturas buenas, las de peltre. El 12 de mayo sale una siguiente publicación donde Eric vuelve a felicitarse porque en tan solo 5 días se había llegado al 50% de la financiación. La comunidad de la BGG había entrado en lleno en el juego y se estaba volviendo muy viral, así que todo apuntaba que el título iba a ver la luz. El 17 de mayo se habla del primigenio Shub-Niggurath y se muestran algunas fotos de las miniaturas, y esto hizo que si poco quedaba para crear hype en la gente, ya se hiciera. Porque el gran anuncio llegó al día siguiente, donde el 18 de mayo se confirma que en tan solo una semana y media desde que se había hecho el lanzamiento, se había conseguido financiar el juego. Vamos, que el juego iba a ver la luz y que deberían de pasar cosas muy malas para que esto no pasara. Y así fueron pasando los días, con actualizaciones informando cómo iba el proyecto, que estas podían ser diarias o como mucho con un plazo de 4 días de diferencias entre cada anuncio. El 3 de junio se proclama a bombo y platillo que se había llegado a los $100.000 de financiación. Se podía considerar que el juego en este momento era un éxito, y para celebrarlo, los patrocinadores recibirían un enlace donde les llevaría a un archivo donde podrían ver gran cantidad de imágenes de cómo iba a quedar el juego. Y aparte, se podría votar por aquellas que quisieran que llegaran al producto final. Al día siguiente, todos aquellos que estaban dentro del juego recibieron un correo electrónico con el enlace, pero por algún extraño motivo, este no funcionaba. Pero bueno, la cosa quedó ahí sin más porque al día siguiente se consiguió arreglar este problema. Y definitivamente, el 6 de junio finaliza la campaña con un total recaudado de $122.874 y 1.246 patrocinadores que contribuyeron a esto. Y entre muchas felicitaciones, se dijo que el juego estaba previsto que saliera en noviembre del 2012. El 11 de junio se pide a la gente que entraran en su correo para confirmar el pedido y el pago. Y quedaos en las fechas que os estoy diciendo, porque, como estáis viendo, las actualizaciones de todo esto eran muy seguidas. Pero de golpe, por algún motivo, no sé, vacaciones quizás, los anuncios se paran de sopetón. Y no es hasta casi un mes, el 4 de agosto, que la empresa no vuelve a dar señales de vida para anunciar, un mes más tarde de la última actualización, que se había abierto una página web por si alguien no había podido entrar en la financiación y quería hacerse con el juego, pudiera comprarlo en pre-reserva. Y pasa todo el agosto, todo septiembre, y no hay noticias de nada. La gente, viendo que se acerca noviembre, se comienzan a preguntar si todo iba bien. Incluso comienzan a circular rumores por las redes de que Hasbro, los dueños del Monopoly, no les había hecho mucha gracia eso de que saliera un título por crowdfunding que se publicitara como el Monopoly de algo. Pero para la tranquilidad de la gente, el 9 de octubre sale una nueva publicación donde Eric dice que tranquilos, que no se os pongáis nerviosos, que todo va según lo acordado, que el juego estaba acabándose de imprimir y que en noviembre todos tendrían sus copias. Un mes más tarde, el 8 de noviembre, ya se dice que la cosa estaba calentita, que solo era cuestión de días. Pero tanto silencio por parte de la empresa cuando venían de publicaciones casi diarias antes de finalizar el proyecto hacían que la gente estuviera con la mosca tras la oreja. Pero
nadie estaba preparado para lo que llegaría el 12 de noviembre. Y es que Eric anuncia un nuevo calendario de entregas y esgrime que esto es causado porque Hasbro había emitido en el otoño de ese mismo año una orden de cese y desistimiento por vender el juego como el Monopoly de Cthulhu, cosa que obligó que Keith y Lee Moyer tuvieran que rediseñar el juego para evitar problemas legales que, por cierto, no pasaba nada porque ya estaban solucionados. Así que tranquilos, que sí, que el juego se iba a retrasar, pero llegaría. Y el 12 de diciembre, sí, un mes y una semana más tarde, Eric vuelve a hacer una publicación diciendo que tranquilos, que para el primer trimestre del 2013 todos iban a poder jugar al The Doom Tide Came to Atlantic City. Enero, febrero, marzo y nada, no había noticias de nadie. Bueno, sí, se comentaba que habían habido retrasos por eso del año chino y que todo se para en las fábricas. La gente cada vez estaba más de uñas, y poco hizo que la actualización del 1 de abril, ya sabéis, el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, apareciera una publicación comentando que el juego estaba cerca, pero que había habido un pequeño retraso por culpa de las impresoras. En mayo se celebra, entre comillas, que el proyecto llevaba un año. Y es en este punto que la paciencia de los patrocinadores ya estaba llegando al tope. La gente ya empezaba a temerse que tanto silencio no presagiaba nada bueno, y de nada sirvió que el 2 de junio Eric comentara que todo seguía adelante y que para el tercer trimestre de ese mismo año sí o sí estaría el juego en sus casas. Pero los temores se cumplieron el 24 de julio, cuando Eric hace la publicación titulada Terminus. En este comunicado se anuncia que el proyecto se ha quedado sin fondos y por tanto el juego no iba a salir. Eric se hizo responsable de todo lo sucedido, exculpaba a Lee y a Keith, que no sabían nada de lo sucedido hasta ese mismo día, que ahora mismo la prioridad de Eric, su único objetivo era ver cómo podía hacer para devolver el dinero a los que habían financiado el The Doom That Came to Atlantic City, que por supuesto no había querido engañar ni estafar a nadie, y que de momento, por precauciones, no iban a haber más actualizaciones. Y por supuesto, cuando la gente lee esto, se pusieron, de uñas no, a insultar, a lanzar improperios y amenazas, que si las llegan a leer los mismos creadores del diccionario de los insultos se pondrían colorados. La gente aquí empezó a movilizarse. Algunos de los que habían participado en el proyecto consultaron a Kickstarter a ver si se les podía ayudar a recuperar el dinero, pero la compañía les dijo que ellos solo aportaban la plataforma para los proyectos y no eran responsables subsidiaria de ellos. Por esto no les quedaba más remedio a los perjudicados a organizarse para hacer una denuncia conjunta vía judicial. Y si algo está claro en este mundo es que ojo cuidado con quién te metes, porque en concreto los frikis de los juegos de mesa, como nos toquen las narices, vamos a ir por ti hasta el final. Y el ejemplo estaba en que algunos empezaron a estirar de la manta y descubrieron que Eric había formado parte de la empresa Joystick Labs, una incubadora independiente de desarrollo de juegos en Durham. En esta incubadora, Eric formó una compañía llamada Inari Inc. y obtuvo $20,000 en financiación inicial para construir un juego de pinball social. Al final de los 6 meses del proyecto, el dinero se había ido y no había nada que poder mostrar a los inversores, y estos salieron escopeteados de Inari, y bastante quemados, todo hay que decirlo. Y al parecer, por lo que dijeron los inversores y conocidos de Eric, la mayor parte del dinero conseguido se gastó para comprarse cosas en Amazon. Tanto Kate como Lee tuvieron que lanzar un comunicado el 24 de julio diciendo que ellos no formaban parte de Forking Path, que ellos, desde que se cruzaron en el camino de Eric, habían confiado en este y que en ningún momento habían recibido pago por su trabajo en el The Doom Tide Came to Atlantic City, que todo el dinero lo gestionaba la empresa y que lógicamente desconocían dónde había ido a parar este. Y aunque no era mucho consuelo, los derechos del juego habían vuelto a sus manos y que, como compensación pequeñita, iban a ofrecer una versión print and play para todos aquellos que lo quisieran. Al día siguiente, el 25 de julio, Eric lanza una actualización
en el portal de Kickstarter a la que llamó Clarifications, o sea, clarificaciones, donde aparte de confirmar lo de los derechos del juego y pedir perdón, comenta que no había habido ninguna figura de Pelted impresa y las únicas copias realizadas iban a enviarse a su dueño Paul Komoda, puesto que era el que tenía derechos sobre las figuras. Que él siempre se agarró a las condiciones de Kickstarter y que las fechas de entrega eran estimadas, que él nunca se había comprometido a nada. Aparte que todo eso que había pasado en sus anteriores negocios era una pura coincidencia y que explicar todo lo ocurrido con inversores de riesgo por medio era un poco complicado. Que había sido tan grande este proyecto que se había visto obligado a dejar su anterior trabajo para dedicarse 100% en el juego, y a causa de esto no tenía ningún otro ingreso fuera de lo de la financiación. Por supuesto, iba a devolver el dinero, pero había un pequeño problema con la API de PayPal que no le permitía hacerlo en ese momento, y que sí, que es verdad que eso se decía, que con el dinero se había comprado otras cosas, como software o un portátil de edición de vídeo, y que había tenido que adquirir una casa para volver a Portland, porque en este momento él residía en California. Y que todo esto lo había hecho por el bien del juego, y que si la gente se pensaba que todo lo obtenido tenía que irse a la producción del título, no era del todo correcto, ya que la idea que tenía Eric era que con todo ese dinero recaudado hacer una estructura para que algún día se pudiera dar soporte a más juegos y permitir que la compañía creciera, como cualquier otra empresa, y que lamentándolo mucho, la empresa dejara de funcionar y que lo sentía mucho. Y bueno, ahora sí o sí, la paciencia de la gente había llegado al tope. Eric era el centro de todas las iras. Las más de 1000 personas que financiaron el juego se unieron para hacer una demanda en el Tribunal de Oregón contra Eric por fraude. El principal problema que se encontraron para tirar adelante esta denuncia mayor venía en que la mayoría de la gente no había puesto los $500 que en Estados Unidos se entienden como un caso grave, sino que el grosor de los damnificados que habían financiado el proyecto estaban en los importes de $50, $75 y $100. Y en esos momentos no existía en Estados Unidos el cargo por fraude de financiación colectiva. Comunidades como la BGG o Reddit, los de forocoches pero en Estados Unidos, se volcaron para ayudar a los afectados, ofreciendo servicios de abogados, consejos e incluso realizando investigaciones sobre Eric. A raíz de esto se descubre que el currículum que había presentado Eric cuando promocionaba el proyecto no era del todo real, y que en otros lados se presentaba como productor, guionista y director de una compañía cinematográfica llamada Instinct Gray, y que eso que una vez dijo que pretendía para Forking Path crear una empresa que pudiera apoyar el juego con la creación de vídeos tutoriales fue una excusa que usó para justificar el apoyo monetario del dinero llegado por la financiación del juego a su otra empresa. Y en abril, justo cuando estaba en ebullición todo el lío, había creado una compañía cinematográfica llamada Suicide Pact LLC. Un usuario de la plataforma Kickstarter descubrió que hacía poco había dejado hecho un comentario en una red social donde escribió tal cual: uno de mis sueños desde hace mucho tiempo es hacer un documental donde recorra las ciudades abandonadas del siglo XX por todo el mundo, pero como suelo andar sin blanca, he tenido que quedarme en las cercanas, como el mar de Salton en el desierto sur de California. La gente empezó a hacer sus cabalas con qué había podido gastarse el dinero Eric. Unos decían que eso lo había ventilado en sus cosas. Otra de las teorías bastante extendidas era que todo lo ganado por el juego se había ido en cerrar un acuerdo con Hasbro para procurar que no le cayera una demanda mayor, y que con lo poco que le quedó hizo lo posible para intentar conseguir otras formas de financiarse y tirar el juego en adelante, aunque no hubo forma de conseguirlo. Fue tal la repercusión de todo esto que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. El medio Coin6 News intentó sacarle una declaración en la calle, pero Eric se negó a responder. Amazon, los dueños de Kickstarter, indicaron que ellos no podían hacerse responsables de lo sucedido, puesto que no tenían ninguna responsabilidad sobre el uso que se le había dado al dinero con este proyecto. El medio digital INC hizo un excelente artículo sobre lo sucedido intentando hablar con Eric, pero que una vez más este se negó a hacer cualquier declaración. Pero por suerte para los que financiaron el juego, en el horizonte surgió un rayo de esperanza, y esta
fue la empresa Cryptozoic Entertainment. Este editor de juegos estadounidense llevaba en el mercado desde el año 2010, cuando su fundador, Scott Gaither, decidió lanzar el Red Gate, la expansión del juego de cartas coleccionable World of Warcraft. Esta empresa independiente había hecho un buen dinero gracias al sistema de juegos Cerberus, que ellos mismos habían diseñado y era para un sistema de construcción de mazos, y que lo petaron cuando lo llevaron al mundo de los superhéroes de DC. A esta empresa llegó Kate y Lee Moyer cuando los derechos del The Doom That Came to Atlantic City volvió a sus manos, y con ellos consiguieron cerrar un acuerdo para que Cryptozoic no solo lanzaran el título, sino que además asumieran las pérdidas iniciales. Y el 31 de julio del 2013 se anuncia que todos aquellos que un día entraron en la campaña de Kickstarter, si así lo quisieran, se les enviaría una copia producida por ellos mismos. Y a pesar de que iba a ser la versión básica del juego original, al final todo aquel que quisiera podría recibir una copia del título con las miniaturas. Como curiosidad, ese mismo día la página de la campaña Kickstarter llega a la que sería la última actualización, donde Eric comenta que ha reembolsado al patrocinador principal, James Bauer, el que soltó 2.500 machacantes, todo el dinero, y que se había empezado a poner en contacto con todos los patrocinadores de niveles inferiores para que confirmaran los métodos de pago para poder retornar hasta el último centavo. Y a partir de este punto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues los usuarios empezaron a recibir en el 2014 sus copias del juego por parte de Cryptozoic. ¿Y la denuncia interpuesta en el condado de Oregón hacia Eric? Siguió adelante. Se había dado el caso que el fiscal general del estado de Washington había demandado a un creador de un proyecto de Kickstarter con sede en Tennessee que no completó el proyecto ni emitió un reembolso según la exigen las condiciones de servicio. Y este caso hizo que los afectados del juego vieran un atisbo de luz, porque aunque ellos ya tenían su copia del juego, lo que buscaban es que se impartiera justicia y Eric pagara con todas las de la ley. Habían pasado 2 años desde que Eric prometió que se devolvería el dinero y no habían recibido nada. Así que se pone la denuncia, y el 11 de junio del 2015 se anuncia que la Comisión Federal del Comercio había emprendido acciones legales contra Eric Chevalier bajo el nombre comercial de The Forking Path Company por la campaña de Kickstarter para recaudar fondos para producir un juego de mesa llamado The Doom That Came to Atlantic City, supuestamente creado por 2 destacados artistas de juegos de mesa. En la denuncia se indica que, según la FTC, Chevalier gastó la mayor parte del dinero en gastos personales no relacionados, como el alquiler, su mudanza a Oregón, equipo personal y licencias para un proyecto totalmente diferente al del juego. En virtud del acuerdo, Chevalier tenía prohibido realizar declaraciones falsas sobre cualquier campaña de financiación colectiva e incumplir las políticas de reembolso establecidas. También tenía prohibido divulgar o beneficiarse de la información personal de los clientes, así como no gestionar dicha información adecuadamente. La orden le imponía una sentencia de $111.793,71 que debería de pagar, pero que esta no se podía llevar adelante porque Chevalier no tenía dinero. En resumen, que Eric había salido culpable, pero como no había trincu, no devolvería nada. Y en el fondo se puede decir que esto fue un medio consuelo para los afectados, porque aunque ellos ya habían recibido su juego, una versión inferior por la que algunos pagaron, la justicia había dictado sentencia a su favor. Y personalmente creo que Eric en ningún momento pretendió engañar a nadie, sino que me da la sensación que todo el proyecto no fue del todo bien gestionado, y entre una cosa y otra, pues la cosa acabó como acabó. Y llegado a este punto es posible que tú te preguntes, bueno, vale, sí, está bien, se lió parda, pero a mí me importa el juego. ¿Qué tales valoraciones recibió este? Bueno, a ver, al final este título la verdad es que no engañaba a nadie. Todos sabían que esto no era más que una adaptación del Monopoly con sus propias mecánicas. Por lo tanto, se puede decir que aquellos que entendieron de qué iba el juego, pues supieron valorar a lo que estaban jugando. Evidentemente esto no era la 50ª maravilla de los juegos de mesa. Y para pasar una tarde divertida así, con risas, hacía su faena. Eso sí, por encima de reglas y cualquier cosa, los mayores elogios se lo llevaron las miniaturas esculpidas por Paul Komoda, de las que muchos dicen que es el principal aliciente para poder sacar el título de la estantería.
¿Y cuál es la situación de nuestros protagonistas en la actualidad? La empresa Z-Men Games, tras su reestructuración, siguieron sacando juegos, y su catálogo se ha ampliado con títulos como el Narabiri, las Fábulas de Peluche o el Pandemic Legacy. Cryptozoic Entertainment dejó de distribuir el The Doom Tag Game to Atlantic City, y los derechos del juego pasaron un año más tarde a Renegade Games Studio, que a finales del 2014 lanzaron a la venta la segunda edición por $39,99, y lamentablemente a día de hoy el juego se encuentra descatalogado. Paul Komoda, el que fuera el escultor de las miniaturas, recibió grandes elogios por su trabajo, y actualmente sigue haciendo sus pinitos, así que si quieres sacar un juego y quieres tener miniaturas chulas, le envías un correo y ya acordaréis el precio. Louis Moyer se le ha visto poco en el mundillo de los juegos de mesa. Sus ilustraciones se han seguido viendo en juegos como Dragones y Mazmorras, y ha sido docente en el Instituto Smithsoniano. Y de la misma forma, pues, si quieres contar con él para hacer un juego de mesa, le envías un correo y ya os lo arregláis. Kate Baker no ha dejado de trabajar en el mundo de los juegos de mesa, y especialmente con Dragones y Mazmorras ha encontrado su acomodo. Actualmente lo podéis ver en el programa de rol en vivo Legacy of Worlds, que es un universo al estilo de ¿Qué pasaría si?, jugando partidas e interpretando a Merrix de Canit, un humano artificiero. Eric Chevalier actualmente se encuentra fuera de redes, y a fecha de hoy todavía no ha podido devolver el dinero a los patrocinadores. Y habiendo llegado al final de este vídeo, ¿qué sacamos de moraleja? Pues que si tú tienes intención de hacer un crowdfunding de lo que sea, valora muy bien lo que vas a hacer. No sea que te lleve a tener un disgusto como el que tuvieron la gente que se cruzó en el camino de Doom They Came to Atlantic City.